Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford Mondeo de quinta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, la pintura del Mondeo es bastante débil. Esto se nota especialmente en la zona donde se unen el guardabarros delantero y el parachoques. Con el paso de varios años, el revestimiento se desgasta en dos partes a la vez, por lo que inmediatamente después de comprar un automóvil, es mejor cubrir las superficies de fricción con una película protectora transparente. El montaje tampoco es el más preciso. Los huecos irregulares en el caso del Mondeo no significan que el coche haya sido restaurado tras un accidente. Afortunadamente, VS Volozetaches escuchó críticas constructivas y mejoró la cultura de producción. Por tanto, los matices de montaje son típicos principalmente de los coches de los primeros años de producción. La óptica LED del Mondeo parece cara y rica, pero la luz es demasiado débil. Y si el software de repente da un error, después del cual el módulo de control no envía una señal para encender la óptica, no se enciende en absoluto. Un mal funcionamiento no solo es desagradable, sino también peligroso. No es sorprendente que después de los primeros comentarios, Ford anunciara una campaña de retirada del mercado, durante la cual se actualizaron los módulos de control de iluminación. Sin embargo, incluso después de esto, los faros del Mondeo podrían parpadear o apagarse durante un breve periodo de tiempo. Ford no tuvo más remedio que empezar a utilizar la óptica de diodos Ford Dynamic LED de nueva generación. Pero esto no ocurrió hasta 2018, por lo que solo los últimos modelos Mondeo pueden presumir de ajustar el haz de luz en función de la velocidad del coche y las condiciones climáticas. Un sensor de luz que se niega a funcionar es otro problema típico del Ford Mondeo. Se resolvió solo después de la siguiente actualización del software del módulo de control de los sistemas de la carrocería. Pero los concesionarios Ford aún no han descubierto la falla en la calefacción del parabrisas. En algunos casos, el fallo se debe a mazos de cables defectuosos, en otros, a fallos en la unidad de control del clima. El control del clima en sí también puede resultar extraño. A veces también falla la llamada unidad de confort, que se encarga del ajuste eléctrico de espejos, ventanillas y asientos. Si no tiene tiempo para visitar al distribuidor, puede solucionar las fallas, perdidas, simplemente quitando los terminales de la batería durante unos minutos. Al presentar el Mondeo de quinta generación, sus creadores repitieron a menudo que se trata de un coche casi premium. Pero no hay sensación de lujo en el habitáculo, especialmente si el coche logró recorrer entre 80 y 100.000 kilómetros. En este punto, el volante se frota mucho y el interior logra llenarse de muchos grillos y otros sonidos extraños. Muy a menudo, los sonidos desagradables aparecen primero debajo de la consola central y luego en el área de los deflectores del sistema de ventilación y el reposabrazos. Por otro lado, a diferencia del modelo Focus más joven, el Mondeo no tiene prisa por quitar las manijas de las puertas y los botones de la consola central. En nuestro mercado, para el Mondeo estaban disponibles tanto un moderno motor turboalimentado como un motor atmosférico probado en el tiempo. Por supuesto, más del 70% de los compradores votaron con su dinero por el clásico sistema de propulsión atmosférico. Esta elección resultó ser la correcta, ya que el EcoBoost turboalimentado de 2,0 litros era, por definición, más complejo y caprichoso. Debido al sobrecalentamiento, el colector de escape de acero se deslaminó desde el interior después de un recorrido de 150.000 kilómetros. Las partículas metálicas que volaban dañaron las palas del turbocompresor, tras lo cual fueron desguazados. Solo los afortunados consiguen salirse con la suya sustituyendo el cartucho de turbina. Por supuesto, por el olor de los gases de escape se pueden notar rastros de destrucción del colector de escape, pero pocos propietarios de Mondeo conocían este matiz. El motor atmosférico de 2,5 litros, desarrollado por los especialistas de Mazda, se encuentra no solo en el Ford Mondeo, sino también en el Mazda 6 de segunda generación. Esta unidad de potencia se diferencia de su predecesor de 2,3 litros por un grupo de pistones diferente. En la versión americana del Mondeo, el motor de 2,5 litros desarrolla 175 caballos, pero en nuestro país su potencia se ha reducido a 149 caballos. Lo más probable es que la reducción de potencia se haya hecho solo en papel, ya que nuestro Mondeo no es de ninguna manera inferior al Fusion extranjero en términos de características dinámicas. La cadena de distribución de un motor de 2,5 litros dura al menos 250.000 kilómetros. El recurso total de la unidad atmosférica se estima en 500.000 kilómetros.
En este contexto, las pequeñas cosas con las que tendrán que lidiar los propietarios no son particularmente molestas. Entonces, por ejemplo, el regulador de fase puede crujir después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros. En el sistema de arranque, las válvulas encargadas de ajustar la longitud del recorrido rara vez se estropean. Si en Europa se ofrecía la transmisión robótica Y-Track para Mondeo, los sedanes ensamblados en VS Volvo Z-Chess que estaban equipados con una transmisión automática de 6 velocidades más confiable, que Ford desarrolló junto con la empresa General Motors. Esta transmisión automática comenzó a instalarse en los automóviles GM antes, por lo que cuando apareció en el Mondeo ya había logrado deshacerse de la mayoría de los puntos débiles. El recurso de transmisión se estima en 220 a 250.000 kilómetros. Además, incluso en el caso de una conducción agresiva y frecuente, la transmisión automática durará un poco menos. Los ajustes de transmisión extremadamente inteligentes que no permiten cambios rápidos también contribuyen a una larga vida útil. Por supuesto, esta configuración no tiene el mejor efecto en la dinámica, pero en el caso de un automóvil usado, donde la confiabilidad es lo más importante, esto puede tolerarse. En 2012, Ford modernizó el sistema hidráulico y eléctrico de la transmisión automática, tras lo cual la transmisión automática se volvió aún más confiable. Un matiz importante. Esta caja es bastante sensible a los niveles bajos de aceite, pero no existe una varilla de nivel que permita controlarlo. Tendrás que controlar el nivel mediante el enchufe de control. A la transmisión automática del Mondeo no le gustan las cargas elevadas en estado frío. En cuanto al cambio de aceite de transmisión, se recomienda hacerlo cada 80.000 kilómetros. Sin embargo, cuando se opera en condiciones difíciles, el intervalo de reemplazo se puede reducir de manera segura a 60.000 kilómetros. Gracias a una suspensión adaptada, la distancia al suelo de los mondeos localizados ha aumentado hasta los 15 centímetros. Y la suspensión en sí resultó ser bastante fuerte. Si bien el Mondeo de cuarta generación fue a menudo criticado por sus débiles cojinetes de soporte y sus amortiguadores delanteros de corta duración, el sedán de quinta generación estuvo de acuerdo con esto. El chasis rara vez requiere atención antes de recorrer 130 a 150.000 kilómetros. Solo fallan los casquillos y los puntales de la barra estabilizadora, que no pueden soportar más de 70 a 80.000 kilómetros en nuestras carreteras. La dirección asistida hidráulica del Mondeo de quinta generación dio paso a una dirección asistida electromecánica, cuyo motor estaba montado en la cremallera de dirección. Y todo estaría bien, pero el motor estaba sujeto con 3 pernos de aluminio, que pueden explotar con la llegada del frío. Si esto no se nota, la correa también explotará, transfiriendo la fuerza del motor eléctrico a la cremallera de dirección. No puedes pedir el cinturón por separado. Solo hay una salida: cambiar todo el riel. En 2018, Ford reemplazó los pernos de aluminio por pernos de acero. Los propietarios de vehículos más antiguos deberán realizar dicha modernización por su cuenta. A menudo, la dirección asistida eléctrica bloquea el volante cuando el coche está parado. En la mayoría de los casos, reiniciar el automóvil ayuda a que vuelva a funcionar. A medida que aumenta el kilometraje, también aumentan los problemas eléctricos, como los cables derretidos. Definitivamente no vale la pena perseguir la versión Mondeo equipada con freno de mano electrónico. Este sistema no siempre desactiva los frenos traseros, lo que provoca que los frenos se sobrecalienten rápidamente. En 2017, Ford volvió a actualizar el módulo ABS, tras lo cual el problema desapareció. Un motor atmosférico confiable, una potente transmisión automática y una suspensión son las principales bazas del Ford Mondeo de quinta generación. Esto significa que, a pesar de algunos puntos débiles, puedes comprar un Mondeo usado sin miedo. Ford logró fabricar un automóvil muy bueno que, por razones objetivas, nuestros automovilistas simplemente subestimaron. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.